El Ministerio Evangelístico Palabra de Vida presenta A la Luz de la Palabra, a la Luz de la Palabra, con el pastor y maestro Jesús Romero, por tu emisora Bendición 92.7 FM. A partir de este momento comienza A la Luz de la Palabra. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Muy buenas tardes, tengan todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en su programa A la Luz de la Palabra, que se transmite de lunes a viernes de 4:30 a 6 de la tarde por su emisora La Bendición 92.7 FM. Y también puede sintonizar el programa La Luz de la Palabra por YouTube, Pastor Jesús Romero, programa A la Luz de la Palabra. Y también puede sintonizar la emisora en vivo por la web, ubicándose en www.bendicionfm.com.be. En esta tarde trabajaremos para ustedes como supervisor de programación Diego Bogado, director general Oscar Rebolledo Fuente. En la palabra en esta tarde estará nuestra hermana Yané Castillo y mi persona, la hermana Yané de Palacio, todos bajo la dirección general de nuestra hermana Mercedes Fuente. Los teléfonos para su mensajería de texto: 0412-636-9658, 0412-636-9658. Y también este programa llega a ustedes gracias a Dios y a la Iglesia Palabra de Vida, que está ubicada en el sector 23 de enero en Las Casitas. También gracias a la librería cristiana El Mayor de Mis Sueños, ubicada al frente de la Plaza Bolívar en el Centro Comercial Canaima. Allí encontrarán Biblias, diccionarios, libros, CD, gorra y todo para su crecimiento espiritual. También contamos con la colaboración de la distribuidora de víveres Ramerware. Allí encontrará la mayor calidad en charcutería con los mejores precios, la mejor atención, atendido por sus dueños, Edward y sus muchachas y sus muchachos. Esta distribuidora de víveres Ramerware está a 20 metros de tránsito terrestre bajando hacia el terminal en Ocumare del Tuy. También contamos con la colaboración de Confecciones El Shaddai, que elaboran forros para camionetas y encabas, gorras y uniformes para instituciones escolares. Le damos gracias a Dios y a ustedes que pueden estar en esta tarde compartiendo la palabra con nosotras, y le damos gracias a Dios también porque es quien nos da a nosotros la fortaleza cada día para venir
a compartir esta palabra a la emisora, y gracias a la iglesia, como lo dije antes, a los pastores y a cada uno de nuestros hermanos por su valiosa colaboración. En esta tarde le hemos traído un tema que titulamos Palabras del Reino, o el Evangelio del Reino, y ahí lo vamos a tener una lectura en el libro de Mateo, capítulo 13, desde el versículo 1 al 9, y nuestra hermana Yané Castillo estará haciendo la lectura. Amén. Amén. Muy buenas tardes tengan todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan, a nuestros hermanos pastores allá en Aragüita, Dios les bendiga. Dios les bendiga también a los hermanos de ahí de San Basilio, también allá en la Veraniega, Dios les bendiga allá en la Veraniega, y a nuestros amigos aquí en el Rodeo también, Dios les bendiga grandemente. Y sí, vamos a tener una lectura pues en esta tarde, en el libro de Mateo, como dijo nuestra hermana, capítulo 13, versículo 1, y vamos a estar atentos pues a lo que Dios nos quiere decir en esta tarde a través de esta enseñanza que nos trajimos en esta tarde. Lápiz y cuadernos como siempre, y estudiando la Biblia. Amén. Vamos a decir entonces en el nombre de Jesús, dice así: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pies en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Amén. Damos gracias a Dios por su bendita palabra. El Señor habló en muchas ocasiones en parábolas, algunas difíciles de entender, ¿verdad, hermana Castillo? Amén. Y en esta, más que todo, los discípulos le hicieron preguntas porque querían saber a qué se refería nuestro Señor con esta parábola. Pero el fin que tenían todas las parábolas era de comunicar una verdad mediante una comparación, sea de una historia, proverbio, similitud o metáfora. Usó muchos ejemplos nuestro Señor para llevar este tipo de parábolas. Por lo general, las parábolas tenían la intención de revelar una verdad. Pero esta que encontramos aquí en el capítulo 13 de Mateo, busca de ocultar, o sea, ¿qué es lo que busca de ocultar el Señor? O sea, aquí hay como un misterio, como unos secretos del reino, porque fíjese usted que leyendo más abajo, cuando los discípulos se quedan solos con el Señor, le hacen una pregunta. En el 13:11 le dice, y respondiendo le dijo, porque a ustedes les he dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque Dios, con quien tiene misericordia, Dios le revela su palabra. Es con quien Dios tiene misericordia. Y como dice aquí, Jesús usó esta parábola del sembrador. Todos y cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Cristo, nos convertimos en sembradores de la palabra, Amén. En sembradores del Evangelio. Y Jesús todos los días, desde que comenzó su ministerio, comenzaba a sembrar la palabra. Y él dice que unas semillas fueron sembradas junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Luego dice en el versículo 5, dice, y otras cayeron en los pedregales, donde había muy poca tierra, y pronto salió la semilla germinó, pero con el calor del sol se quemó y se secó porque no tenía una buena raíz. Dice que la otra parte cayó entre espinos, y los espinos, y las que crecieron entre los espinos se ahogaron, no tuvieron capacidad de crecer nunca. Pero dice también que una buena cantidad de semillas cayó en tierra buena, y esa que cayó en tierra buena dio fruto,
la cual al 100, la otra al 60 y la otra al 30 por 1. Vemos aquí que la palabra del Evangelio, el Evangelio del Reino, muchas veces es difícil de entender para algunos, para otros se les es revelado, se les es iluminada la palabra con más facilidad, pero aquí vemos que es la voluntad de Dios. Por eso es que Jesús, ya después estando aparte con los discípulos, habla con ellos y les explica a ellos qué es lo que quería decir cada una de estas palabras. Y podemos leerlo aquí, hermana Yané, en el versículo 10 en adelante, cómo se le acercan los discípulos para hacerle esta pregunta, porque ellos no entendían para ese entonces, no entendían para ese momento cuál era el propósito de esa parábola. Dice así: los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Continúe. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Amén. Respondiendo Jesús les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí Jesucristo, nuestro Señor, comienza a explicarle a sus discípulos, a aquellos que estaban con él, a aquellos que estaban dentro del círculo cercano a Jesús, porque para aquel entonces estaba comenzando Jesús con aquellos discípulos, ellos aún no entendían que a futuro iban a ser parte de un cuerpo que es hoy en día gigantesco, un cuerpo que se ha esparcido por todo el mundo completamente, una iglesia que ya es a nivel mundial. Pero en aquel entonces ellos no entendían y le hacen esta pregunta a nuestro Señor y le dicen que por qué Él siempre les habla en parábolas. Y Jesús le responde que es un misterio que solamente a ellos se les ha dado a conocer. Y dice el 12, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le es quitado. Fíjense ustedes, mis hermanos y mis hermanas, que la palabra es tan preciosa, la palabra es una joya. La palabra es un tesoro que cuando Dios nos la revela, nosotros tenemos que sacarla a la luz, nosotros tenemos que iluminar a todo aquel que tiene la necesidad de una reconciliación con Dios. Cuando se tiene una verdad como estas parábolas que Jesús siempre usó, como dije al principio, una similitud de algo, una metáfora de algo o una historia de algo, para darle a conocer a los que tenían a su alrededor, aquella cantidad, aquella multitud de personas que se congregaban a su alrededor para escuchar las maravillosas palabras que él decía. Él hablaba de una manera entendible, de una manera que él les pudiera revelar la verdad desde el reino. Pero cuando Jesús habla de esta parábola, los discípulos sienten la necesidad de saber por qué, o sea, estás hablando, porque Jesús estaba hablando una palabra que decía que una caía a la orilla del camino, la otra caía en pedregales y la otra en espinas. ¿Qué quería decir con eso? Pero en los versículos que vamos a ir leyendo más adelante, la palabra nos va a ir descifrando qué es lo que el Señor quería darnos a conocer a nosotros por medio de esta parábola. Dice el versículo 13, hermana. Amén. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Amén. Por ello, hasta que la persona no le es revelada, nosotros predicamos, muchas veces le predicamos a las personas inconversas, aquellos que todavía aún no han llegado a Cristo, y nosotros muchas veces hasta nos enluchamos. Vemos hermanos que se enluchan porque le predican a aquellas personas, pero aquí la palabra dice que esto es algo que está escrito. Dice que de manera para que se cumpla la profecía, de oído oirán y no entenderán, porque necesario es que la persona tenga una revelación,
una iluminación, para que pueda entender y salir de la confusión en la cual ha estado atado siempre, en la cual se siente confundido y se siente atrapado todavía, muchas veces hablando en el caso de los que practican, de los que no se han convertido a Cristo, no de los que están dentro del cuerpo, practican idolatría, y para ellos eso es Dios. Para ellos eso es, si no adoras a la Virgen María, tú no estás adorando a Dios, o no estás adorando a Jesús, porque dicen que la Virgen María es la Madre de Dios. Sabiendo nosotros, cuando entendemos y somos iluminados, que Dios no tiene madre, porque Dios es principio y Dios es fin. Y Jesús no fue engendrado, María no engendró a Jesús, lo engendró Dios por medio del Espíritu Santo. Y María fue una herramienta, pero nosotros tuvimos que ser iluminados para poder entender y salir de esa confusión en la que estábamos. Pero obligatoriamente necesitábamos tener la revelación de Dios. Muchos hoy en día vemos inmersos en las hechicerías, haciendo hechicerías para salir adelante, hechicerías para conseguir empleo, hechicerías para tener esposo, para tener esposa. Hablando en lo que se refiere a las personas del mundo que todavía están atadas. Y las predicaciones están, porque existen muchos medios de predicación, existen campañas, existe evangelismo que se hacen en los hospitales, evangelismo que se hacen en los barrios, llevando una palabra de sanación, una palabra de salvación, pero hasta que esa persona no entra y no se le ha revelado ese misterio, la persona aún sigue encadenado a esas tinieblas, a ese tipo de vida todavía. Hablando en cuestión de la iglesia evangélica, los que conformamos la parte de Cristo, los que hemos aceptado a Cristo, hay muchas palabras que en ocasiones son difíciles de entender, son difíciles de aceptar. Entonces nosotros caemos en el campo de que creemos que tenemos la palabra perfecta, la palabra inefable, la palabra de Dios es inefable, pero nosotros no. Y caemos en ese error de muchas veces acusarnos unos con otros, y es lo que está diciendo el Señor dice, porque su corazón ha sido endurecido, y su corazón ha sido engrosado, sus oídos no oyen, sus oídos oyen pesadamente, y no quieren entender la verdad que el Señor nos está ofreciendo hoy en día. Y muchos también vemos los casos dentro de la iglesia que comenzamos a buscar tierra fértil, comenzamos a decir, no, nosotros vamos a escoger qué tipo de tierra, en cuál tipo de tierra vamos a sembrar. La tierra representa al pueblo, la tierra representa a las personas, a los oidores de la palabra. Los sembradores somos los que predicamos la palabra. Labradores o los que riegan la palabra. Pero el que da el crecimiento de la palabra es Dios, el que convierte es Dios. Y muchas veces nosotros queremos llevar una palabra, llevar una célula a una casa, llevar una palabra a un hogar, y queremos que todo el mundo se convierta en el momento. Y la palabra dice que muchos pueden aceptar la palabra con gozo, porque cuando Dios manda un mensaje a un hogar, Dios le da a un predicador un mensaje a una congregación, a una iglesia o a un evangelismo, muchos de los que están allí van a tomar esa palabra con ella, con gozo, la van a recibir, van a ver que Dios, se dan cuenta que Dios le está hablando a su vida, pero es Dios el que va a dar el crecimiento en esa palabra, no somos nosotros. Por eso es que muchas veces vemos dentro de las congregaciones que existen casos que las personas se luchan, que las personas se sienten como que no están haciendo bien el trabajo, pero el Señor a todos nos mandó a predicar la palabra. Todos estamos dentro del ministerio de la predicación, de la reconciliación de la palabra. Como decía el versículo 16 y 17 que leyó la hermana, la hermana leyó el 14 y el 15, lea el 16 y el 17, mi hermana. 16. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Amén. Fíjese usted que dice la palabra, pero bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen.
aquellas personas que estaban, esos discípulos que estaban alrededor de Jesús, que oían la palabra de Jesús, que lo seguían a todas partes, tenían una intimidad con el Señor y oían la palabra y la palabra los edificaba, la palabra los hacía, los llenaba. Y dice el 17, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver, aceptamos, somos iluminados, somos bienaventurados, porque hemos recibido a Cristo, recibimos esa luz. Y como recibidores de esa luz, todos los que hemos aceptado a Cristo, estamos en la obligación de seguir expandiendo esa luz, para que aquel que reciba la luz pueda seguir expandiendo la luz. ¿Qué le digo con esto? Que el Evangelio, la palabra de Dios que nosotros recibimos, no es para meterla debajo de la mesa, no es para meterla debajo de la cama, es para expandirla, para que todo aquel que reciba esa palabra de bendición, que no es difícil de entender muchas veces para los que no han tenido revelación, pero nosotros no estamos en la obligación, o sea, nosotros no estamos no tenemos derecho a escoger en qué tipo de tierra vamos a sembrar la palabra. Nosotros somos emanadores de la palabra, emanadores de la luz, para que todo aquel que Dios conoce quiénes son, Dios conoce qué tipo de terreno es en la que va a caer, pero es Dios, no soy yo. No soy yo la que voy a escoger en qué tipo de terreno voy a sembrar. Nosotros, desde el primer momento que somos iluminados por nuestro Señor, comenzamos a recibir, recibimos el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué el ministerio de la reconciliación, hermana Yane Castillo? Porque todo el que no ha aceptado a Cristo es enemigo de Dios, y por eso es que tiene que existir esa reconciliación, porque todo el que no había aceptado a Cristo, porque es como dice, antes estábamos, como dice las Escrituras, estábamos destituidos, ¿verdad? Estábamos destituidos de esa gloria. Entonces ahí había una enemistad con Dios. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día con las personas que no han conocido a Cristo? Tienen que ser ahora reconciliados. ¿Por qué? Porque ellos todavía están enemistados con Dios, y tiene que haber esa reconciliación, ¿ves? Para que puedan, tener a Cristo en su corazón, esa condición en su corazón. Tiene que haber una aceptación, tiene que haber una reconciliación en Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer este mensaje que acaba de llegar, hermana Yanet, léalo. Amén, gloria a Dios. Dice, buenas tardes, explique cómo es que Cristo no tuvo madre. Yo no en ningún momento digo que Cristo no tiene madre. Cristo tuvo una madre, Jesús nació de una mujer. Lo que no decimos es que nosotros no podemos decir que María es la madre de Dios, porque Dios no tuvo madre, Dios no tuvo padre, Dios es creador, Dios no es creado. Dios no tiene principio ni fin, Dios es eterno. Amén. Dios es todopoderoso. El que tuvo una madre fue nuestro Señor Jesucristo. Dios se encarnó en el vientre de María por medio del Espíritu Santo y nació Jesús hombre, tuvo una madre. Amén. Pero no Dios. El que diga que la Virgen María es la madre de Dios, María, el instrumento María es la madre de Jesús hombre, Jesús el que nació en carne. Amén. Como seguía diciendo usted, mi hermana, ajá, maravillosa esa intervención que usted acaba de hacer, porque es verdad, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros pasamos de muerte a vida. Seguro. Pasamos de muerte a vida, aunque muchos nos siguen viendo a nosotros por fuera, igual, el mismo físico. Exacto. Pero espiritualmente como estábamos humano, pues. muertos. Ajá. Sí, espiritualmente estábamos muertos y pasamos a vida en el momento que llegamos a la luz, en el momento que somos iluminados por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero para el que no ha conocido esa verdad, para él es locura. Vamos a ubicarnos en el libro de 1 de Corintios, mi hermana, en el capítulo 1. Para él es locura. Por ejemplo, para nuestros familiares, los que aún no han llegado a Cristo, para los que no han llegado a Cristo, que nos conocían desde antes, pensaban que nosotros antes éramos más chéveres porque vivíamos una vida iguales a ellos. Y hoy en día, cuando nos ven a nosotros transformados, nos ven que estamos cambiados, que nuestra vida es distinta y tratamos de predicarle, para ellos eso es una completa locura. Ellos no lo entienden, porque es la palabra de la cruz, es la palabra del sacrificio, es la palabra de conversión.
y es demasiado difícil de entender para aquellos que aún no han recibido a Cristo. Dice 1 de Corintios capítulo 1, 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Como lo voy a volver a leer, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Para aquellos que no han aceptado el sacrificio de nuestro Señor, es una palabra de locura. No pueden entender cómo un sacrificio de un hombre en una cruz pudo haber lavado los pecados del mundo entero, de los pecados pasados, de los pecados presentes y los pecados futuros. Eso es muy difícil de entender, y de que aquella persona que ha aceptado a Cristo recibe una vida nueva, una renovación espiritual. Ya los pensamientos de aquella persona cambian. Pero para los que han sido salvos, Amén. para los que han sido limpiados, para los que han sido lavados, para nosotros es poder de Dios. Amén. ¿Cómo dice en su versión, mi hermano? Mira lo que dice. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Amén. Este mensaje es el poder de Dios para los que se salvan, para los que hemos sido salvos de la ira de nuestro Señor Jesucristo. Sigue leyendo, hermana, para ver qué dice el otro. Ok, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Sigo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Amén. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que es disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Fíjense como Pablo inquieta a esta iglesia con estas preguntas. Porque muchas veces vemos teólogos buscando de darles explicaciones a cosas que Dios son misterios para muchos dentro de la iglesia, más para aquel que aún no ha aceptado la salvación de nuestro Señor. Hoy en día vemos a los sabios, a los científicos, tratando de explicar cómo este universo, cómo el mundo, cómo la esfera terrestre ha sido creada, microorganismos, que si la expansión de los cielos, todas esas cosas ellos tratan de explicarlas, pero no han dado con una explicación científica que diga exactamente qué es lo que lo ha lo que lo creó, perdón. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol aquí? No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo. Están locos tratando de conseguir, llevan siglos tratando de conseguirle una explicación a todo esto que nos rodea y no han podido, porque no han podido aceptar, no han podido creer, no se le ha revelado a su vida que hay un Dios todopoderoso, único y verdadero, que es el creador de todas las cosas que existen, creador de un plan divino en nuestro Señor Jesucristo para salvar al mundo. En el mundo antiguo, cuando el tiempo de Noé, el tiempo diluviano, se perdieron muchísimas personas. Dios lo permitió que sucediese. Nosotros en nuestra ignorancia decíamos, oye, Dios es malo. Pero era un plan perfecto que Dios tenía que ejecutar y era necesario que eso ocurriera así, para que hoy en día nosotros pudiéramos gozar de esta bendición, de estar dentro de la salvación que es en nuestro Señor Jesucristo, que a su tiempo iba a llegar y a su tiempo está aquí con nosotros. Amén. Vamos a leer el versículo 20, mi hermana. Amén. El 21, perdón. Dice, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. ¿Al 22? No. Ok. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación, la locura de la predicación es terrible. Es terrible porque nosotros
hablamos cosas que para nosotros son coherentes, pero para los que no han aceptado a Cristo, para los que no entienden la verdad de Cristo, para ellos es locura. Pero gracias a la locura de los predicadores, de la predicación que llevan hoy en día cada uno de ustedes, mis hermanos que están allí presentes, ustedes, mis hermanas que han recibido ese ministerio de la reconciliación, gracias a la locura de nuestras predicaciones, muchas de estas personas que están muertos pueden ser salvos, pueden pasar a la vida. Y dice el 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es un poder completo. Es un poder, como lo decía antes, que no tiene comparación alguna. Porque todo aquel que los judíos, por decirle algo, los judíos, Dios cuando llamó a Moisés para que sacara al pueblo judío vio maravillas. Seguro. El Señor le hizo señales incomparables de su poder. Pero a esto no le era suficiente. Ellos querían más, por eso es que ellos pedían más señales, ellos querían ver más señales, y mientras más veían, más querían, pero no creían, no se convertían. Tenían, como lo decía el versículo anterior, tenían el corazón engrosado, tenían sus oídos tapados, no querían escuchar la palabra. Y los griegos buscaban sabiduría, los gentiles buscaban darle, como quien dice, una explicación a todas las cosas, y hoy en día lo vemos también. Y nosotros hoy en día como creyentes, nosotros aceptamos a Cristo por fe. Nosotros no vimos a Jesús, yo no he visto a Jesús, pero nosotros creemos que Él existe, nosotros creemos que Él está vivo, y porque creemos que Él está vivo y Él salva y nos va a salvar, y todo aquel que se apega a nuestro Señor Jesucristo, que lo acepta, que se acerca a esa luz y es lleno de esa luz, nosotros creemos que es salvo de la ira de Dios, porque viene un juicio para la tierra, viene un juicio para todo aquel que no acepta a Cristo. Gloria a Dios. Aunque para muchos esto sea locura, hoy en día nosotros que tenemos el deber de predicar la palabra, aunque nosotros muchas veces no nos acepten la predicación, nosotros tenemos que llevar esa predicación, nosotros tenemos que llevar esa palabra sin estar escogiendo a qué persona le vamos a llevar la palabra. Mira, no, vamos a escoger a esta persona porque esta persona se ve más decente y yo pienso que es la que puede ser convertida dentro de ese hogar. Pero lo que nosotros vemos con nuestros ojos jamás es lo que Dios ve, porque Dios no hace excepción de personas. Dios no escoge a la persona, Dios tiene un propósito. Con quien Dios tenga ese propósito, esa persona es el que Dios va a tomar, porque Amén. no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Por eso es que cada uno de nosotros debemos seguir predicando la palabra. Y aquí mismo en el libro de 1 Corintios capítulo 1, 25, hermana, ¿cómo dice ese versículo? Dice así: pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Wow. Amén. ¿Usted qué versículo leyó? 25. Ajá, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y de lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, nosotros muchas veces queremos, ponernos en la posición de Dios. Nosotros a veces queremos hacer excepción de personas. Nosotros queremos decir quién es salvo y quién no es salvo. Exacto. O en dónde voy a poner la palabra. O sea, yo me voy a tomar mi tiempo de predicar la palabra, pero yo voy a ver dónde voy a predicar mi palabra, dónde voy a sembrar la palabra. Nosotros no hemos sido llamados con ese propósito. Nosotros hemos sido llamados y Dios nos ha entregado a nosotros una palabra, nos ha entregado una verdad para nosotros hacérsela llevar a todo aquel que la necesite. Y que si se convirtió o no se convirtió, eso no es problema de nosotros, porque Amén. es Dios el que convierte a la persona. Amén. Continúe con el otro versículo, mi hermano. Dice: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles de cuna. Amén. Continúe. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos.
Continúe. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Amén, gloria a Dios. Aquí podemos ver claramente que Dios no hace excepción Amén. de personas. Nosotros estamos llamados a predicar la palabra, porque de lo más vil, como dice aquí, de lo que de repente para nosotros no vale nada, de allí Dios puede levantar un predicador o una Seguro. predicadora de la palabra, Amén. una herramienta útil. Bueno, podemos tener el caso del apóstol Pablo. Ajá. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él dice, en su palabra, él dice que él no merecía esta salvación, pero le fue dada la gracia de Dios para que él fuera ministro de la palabra, para que él pudiera expandir el evangelio hacia los gentiles, para él ser un instrumento útil para el Señor. Así nosotros somos, nosotros tenemos que predicarle la palabra a todo aquel que se acerca a nosotros, a quien Dios nos envía, a darle una palabra sin ver si la persona tiene la capacidad de convertirse o no, porque como lo dice aquí el versículo 26 dice, pues mira hermano su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, nosotros no estamos en capacidad, Dios no nos ha mandado a nosotros a escoger quiénes van a ser salvos y quiénes no pueden ser salvos. Exacto. Nosotros predicamos la palabra y más nada. ¿Qué dice usted, hermana? Amén, hermana, es que a eso fue que nos llamó Dios, que es lo que estamos tratando con el tema del sembrador, a sembrar la semilla. ¿Y cuál es la semilla? La semilla es la palabra. Y solamente fíjate que Dios lo hace a través de ese poder que está hablando aquí, como dice en la Escritura, hablando de ese poder. Solamente ese poder es el único, el poder de Dios es el único que el que cambia, transforma a la persona. Nosotros no somos quien para convertir a la persona, simplemente llevamos el mensaje para que la gente oiga y pueda entender. Pero ¿cuándo va a pasar esto? Cuando acepte a Cristo en su corazón y le llegue esa revelación para transformación, ¿verdad? Para transformación de sus vidas. Pero nosotros no convertimos a nadie, solamente eso lo hace el poder de Dios. Gloria a Dios. Amén. Que muchos oyeron la palabra, la predicación que usted llevó a un hogar, a una campaña, a algún sitio donde usted esté, y algunos creen, otros aceptaron a Cristo, otros no creen, otros no quieren seguir escuchando la palabra, otros se sienten gozosos al momento de la predicación hoy, pero mañana ya no quieren ni saber de Cristo, ya mañana no quieren saber de los hermanos, ya mañana no quieren saber de la obra, ya no quieren ir más a la iglesia. Eso no es motivo para que nosotros nos sintamos o vayamos a pensar que vamos a dejar de predicar la palabra, ni pensar que nosotros somos los que vamos a convertir las personas, como dijo nuestra hermana Yanet Castillo. Nosotros no somos los que convertimos, nosotros vamos a predicar la palabra, a sembrar la palabra, Sí, en cualquier terreno, en Amén, cualquier gloria a sitio Dios. donde estemos. Quien le va a Amén. dar el crecimiento es Dios. El problema está en la condición de la tierra, hermana, que es lo que viene tratando este tema el tema de la, ¿cómo se llama? La condición de la tierra. El tema es ese, de la condición del ser humano ya cuando acepta a Cristo, que es lo que se desglosa aquí en el libro de Mateo, que es donde estamos leyendo el hermano que mandó el mensaje, que es donde estábamos leyendo en el Mateo 13, del 1 al 9, sobre la parábola del sembrador. El problema es la condición de la tierra, o sea, donde caiga la semilla. Simplemente nosotros, ¿cómo se llama? Zumbamos la semilla, echamos la semilla, pero el problema después es la condición de la tierra donde se encuentra ya la semilla. ¿Ves? Amén. Y el que conoce la tierra Amén. es el labrador, no el sembrador. Exactamente. Dios es el que conoce qué tipo de tierra fue en la que se sembró la palabra. Amén. También tenemos la lectura, ahorita estamos ubicados aquí en Primera de Corintios capítulo 1 y nos vamos a ubicar ahorita en Primera de Corintios capítulo 3. Amén. Porque nosotros tenemos un fundamento, ya este fundamento ya está estipulado, ya Amén. Dios nos dejó este fundamento para que nosotros continuemos regando la palabra, para que nosotros continuemos sembrando y continuemos este trabajo que nos dejó nuestro Señor, porque fíjense ustedes, el Señor le deja este trabajo a sus discípulos, a los apóstoles van levantando hombres y mujeres para que continúen la obra, y hoy en día nosotros somos
embajadores de Cristo para continuar esta labor. Fíjense ustedes que el Señor pone esto así como una tierra, decía la Sí. hermana Yané, una tierra, un campo. El campo es el mundo. Sí, señor. El campo, esta tierra representa el campo, el mundo son las personas. Y todas aquellas personas es un sitio donde nosotros estamos viendo el lugar donde nosotros vamos a sembrar. Nosotros tenemos que comenzar a sembrar la palabra en cada persona, en cada ser que Dios nos dé la oportunidad de predicarle la palabra. Y lo que el Señor nos está diciendo es que el fundamento ya está, el fundamento es Cristo. Y así como este problema que lo tenía en la iglesia, que decían, no, que yo, por lo menos yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, yo soy... Y este problema lo vemos hoy en día, vemos también ese problema entre las iglesias, porque las iglesias tienen esas rivalidades. Sí. Tienen esas rivalidades que muchas veces no se juntan con tales hermanos porque por tipos de doctrina o por algunas otras cosas existen ese tipo de divisiones dentro de la iglesia, pero nosotros estamos en un fundamento y tenemos que seguir edificando sobre ese fundamento, el cual es Cristo, y Cristo le predicaba a todos, y el que era convertido en ese momento y aceptaba a Cristo lo aceptaba, y así mismo hicieron los discípulos y así hacemos nosotros. Que si esa persona dio fruto o no dio fruto, eso depende únicamente de Dios. Amén. Hermana, tiene 1 Pues, Corintios capítulo sí, 3, del sí. 5 al 8. Amén, del 5 al 8 Del dice 5 al así. Ok. Después de todo, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno serán recompensados según su propio trabajo. Amén. Aquí Cristo, el apóstol Pablo le da una palabra a la iglesia de Corinto y le dice que ustedes son como niños espirituales, como niños en Cristo. No han entendido, o sea, le he dado a beber leche y no vianda, o sea, no han entendido realmente cuál es el propósito. El propósito no es seguir a un líder, el propósito no es seguir a hacer feliz a las demás personas, no es predicar la palabra por darle la razón a alguien. El fin es predicar la palabra para salvación, no Amén. es que nadie aquí Pablo dice, yo no, dice aquí el versículo 5, perdón, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor, y eso según a lo que a cada uno le concedió el Señor. El Señor a algunos le da un poco más de revelación, a otros le da muchísima más, a otros le da un poco menos, pero cada uno según el don que le es dado, cada uno predica la palabra como Dios manda. Amén. Y como Dios se la pone en su camino, pero nosotros no somos nada. Dice Pablo que era un apóstol, dice yo no soy nada. Apolo regó, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da es Dios. Dios es el que lleva que esa palabra dentro del ser humano crezca, que esa palabra dentro del ser humano dé su fruto. Amén. Que es lo que nuestro Señor está diciendo. Si la palabra cayó a la orilla del camino, oye, gloria a Dios, pero tú cumpliste con tu trabajo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Yo soy servidor del Señor, yo no soy nada. Que yo de repente me vaya a creer que yo convierto a las personas, eso es problema de la persona, es un problema, es una falta de madurez del creyente. Por eso es que Pablo le dice aquí, en el versículo 1, dice, de manera que yo, hermano, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos y contienda y disensiones, no son carnales y andan como los hombres, andan como hombres,
son carnales porque hay rivalidades entre ellos, que si yo predico la palabra mejor que tú, Sí. que si yo tengo una verdad más grande que esto o que aquella, mira, Dios es el que pone la palabra en cada uno de nosotros y nosotros la llevamos. Nosotros lo que tenemos que pedirle a Dios es revelación y humildad, Amén. porque sí hay personas, así como el apóstol Pablo, como Apolo, que regaban la palabra, que sembraban la palabra, que tenían una revelación de Dios. Y muchas veces vemos dentro de las iglesias que se han sembrado palabras que son, vamos a decir, palabras que son de niños. Se han quedado en rudimientos antiguos, se han quedado en rudimientos de la sanación, en rudimientos de milagros, en rudimientos de cosas de chuchería, de leche. Y no se les da ese implemento de la palabra, pero entonces cuando se le da la palabra, entonces comienza a haber una rivalidad dentro de los liderazgos, pero todos somos un cuerpo. Todos somos un mismo cuerpo, que es lo que Pablo le está diciendo. Y él dice, yo no soy nada porque yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y el que planta y el que riega son una sola cosa, son una misma cosa. El que hace que de repente levante una iglesia y comienza a predicar en esa iglesia y el otro que mantiene la iglesia son una sola cosa porque los dos son servidores de Cristo. Todos somos servidores de Cristo. Y el 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse un fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí Pablo le está dando una advertencia a la iglesia, le está dando una advertencia de cómo va a edificar, cómo va a llevar el fundamento de la palabra. Amén. Porque lo delicado que hay es que muchos toman el fundamento de la palabra para beneficio propio, para sacar ganancias de esa palabra. Otros para combatir contra otros, para tener contienda. Pero el que está realmente dentro del fundamento de Cristo va a predicar la palabra como lo hacía Pablo o como lo hacía Apolo, es con el fin de que aquella persona sea salva, porque la realidad del Evangelio es la salvación. Es que algún día cuando venga Cristo, el pueblo, todo aquel pueblo que ha muerto en esa esperanza va a ser resucitado, va a ser glorificado, para vivir en un cielo nuevo, una tierra nueva. Este es el trabajo del sembrador, este es el trabajo del que riega, de mantener a la iglesia, edificar a la iglesia, darle el alimento a su tiempo. Amén. ¿Qué opina usted, mi hermana? Bueno, referente a lo que dice, fíjate, porque el versículo 11 que estamos hablando, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Y si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedra preciosa o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto y el fuego le dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Amén. Y Gloria a Dios. pondrá, Sí, señora, prueba la calidad del trabajo de cada uno. amén. ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo? Mire cada uno cómo sobreedifica. Sí, señor. Pero el fundamento es el mismo, El el fundamento mismo. es Cristo. Ujú. El fundamento, la palabra ya establecida. Claro. Que si yo es sobre el fundamento que dejó Cristo, yo voy a agarrar y voy a levantar una iglesia para hablarle solamente de la prosperidad terrenal, Wow. estoy sobreedificando mal. Sí, señor. Estoy sobreedificando mal sobre ese fundamento que está allí. Porque como lo dijo antes y lo acaba de leer la hermana allí, el fundamento hay que ver como cada uno edifica, vea cada uno cómo edifica, el fundamento es la salvación. Sí, señor. Dice ahí la palabra que leyó que dice para el día del juicio, mi hermana, vuelva a Aquí repetir esa dice, lectura. su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Amén. Y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada De uno. cada uno. ¿Ves? Por eso es que Pablo le habla a esta iglesia y le dice, no, ustedes son niños en Cristo, Sí, ustedes no señor. saben nada, ustedes están peleando entre sí, ustedes desconocen cuál es la realidad de la predicación. La realidad de la predicación
hoy en día que vemos muchas iglesias disputando unas entre otras, más que todo es para ganar miembros. Sí. Porque se han visto que si de repente viene uno y le predica 1000 y ninguno se convierte y ninguno va a la iglesia, oye, se siente fracasado. Hoy día tienden a competir, hermana, ¿no? Que yo tengo más yo tengo más miembros que aquella y por eso es que o sea, se hace esa selectiva, pues, porque tienden es a competir, hermana. Ah, no, porque yo tengo más, aquella es más pequeña, aquella y también se podría decir aquella no predica la palabra en sí, aquella es como usted dice, predica la prosperidad y en fin, hermana, un fin de cosas, hermana, que eso no es lo que establece la Biblia. La Biblia lo que realmente dice es que hay que predicar la palabra tal y como está. De hecho, fíjese que Pablo le pudo decir a esta gente, fíjate lo que le dice en el versículo 2, les di leche, porque no podían asimilar alimentos sólidos. Sí. Wow. Y fíjate, y todavía le dice, y ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Sí. Qué tremendo. Por eso vemos que cuando hay personas que vienen y comienzan a predicar una palabra, un alimento sólido, que como dice el pastor Jesús Romero, Sí. no viene con bizcocho y café con leche, entonces viene a traer un alimento sólido, la gente se indigesta, le cae pesado, claro. le cae pesado y no lo acepta. Pero obligatoriamente él está en la obligación, nosotros estamos en la obligación, cada uno de los hermanos que se le ha revelado una palabra que es fuerte para la edificación de la iglesia, estamos en la obligación de hacerlo, porque nosotros no lo hacemos porque queremos, es Dios mismo que nos pone el sentir, nos da las herramientas para que esta palabra pueda expandirse, que es lo que nuestro Señor le estaba diciendo a los discípulos cuando comiencen la parábola a explicarle a ellos. Hermanos, ubíquese en Mateo capítulo 13, sí, Amén. vamos a leer el 18 en adelante. Okay. Él comienza a explicarle qué es lo que pasa con estos hermanos, o sea, por qué vemos de repente una iglesia full de hermanos creyentes saltando, danzando, gritando, eufóricos, y de repente de la noche a la mañana no está ninguno de los que están, porque en realidad se estuvo manteniendo a base de qué, o la palabra que se les predicó. ¿Cuál fue su condición realmente? Amén. ¿Cuál fue su condición realmente? Si era tierra fértil, o era tierra pedregosa, o era tierra a la orilla del camino. Entonces Jesús les explica esta parábola a la iglesia, nos explica esta parábola a nosotros para que nosotros no nos enluchemos. ¿Por qué nosotros no vamos a luchar? Nosotros predicamos la palabra, si el hermano la acepta, la hermana se convierte, no se convierte, oye, gloria a Dios, aleluya. Nuestro trabajo es predicar, nuestro trabajo es seguir expandiendo el evangelio, porque Mateo 24:14 lo dice, que será predicado este evangelio hasta el fin del mundo. Y luego vendrá el fin, luego vendrá Cristo, por su iglesia, por todos aquellos. Dice también en Apocalipsis 6:9, dice que las almas de todos los que han muerto por el testimonio de Dios, están guardadas, y hasta que no se reúna el último de sus consiervos, no van a recibir el galardón, no van a recibir el premio de vida que se les ha ofrecido. Muchos han muerto en esa esperanza, muchos están durmiendo en esa esperanza, duermen en el polvo, esperando algún día ser resucitados, pero importante es que se predique la palabra. Por eso Jesús le deja esta palabra a sus discípulos y nos las deja hoy en día a nosotros, explicándonos por qué pasa que muchas veces le predicamos a las personas y las personas no se convierten, y por qué hay otras que sí se convierten. Y es algo sencillo, lo que pasa es que muchas veces a nosotros nos cuesta entenderlo. Hermana, ¿lo tiene? Sí, hermana. Dice así el 18. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no le entiende, viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Amén. Espérese yo un momento. Esta es la semilla que cae junto al camino, la que vino el ave y se la comió y se la llevó. Sí. Dice que si alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, le quita toda esa palabra, como quien dice, nunca existió, viene el malo y la arrebata de su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino. La palabra nunca hizo ningún efecto. Fíjese que cuando se lea ya en Mateo 13:2, dice 13:4,
Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Esta semilla nunca tocó tierra, nunca echó raíz, nunca, ni siquiera como las otras por lo menos una cayó en la piedra y en la espina y trató de crecer o algo, pero no, esta persona simplemente nunca aceptó la palabra. Esta es una persona que tú le predicaste y jamás ni te cerró la puerta. Pero gloria a Dios, el Señor así lo quiso, porque ese es la voluntad del Señor. Sigue diciendo el otro versículo, hermana, el 20. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. 21. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Amén. Esta es la palabra que cayó en pedregal. Esta es la parábola de la palabra que cae en pedregal. El ejemplo de la palabra que cae en pedregal. Dice que este hermano o esta hermana escuchó la palabra, en el momento la recibe con gozo. Se siente gozoso, aleluya, salta, danza, mira, está fuerte, se siente, oye, aleluya, gloria a Dios, pero no tiene raíz en sí. O sea, no tiene un fundamento en sí, no tiene nada, sino que es de corta duración. Somos aquellos hermanos que vemos dentro de la iglesia con ese gozo, con esa alegría, con aquel entusiasmo, pero cuando viene la aflicción, cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas, ubíquese ahí en Primera de Pedro, hermana, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7, cuando vienen las pruebas y la lucha, cuando es probada nuestra fe, allí entonces la persona se aparta y se va. La persona consigue un tropiezo y ya no quiere seguir yendo a la iglesia, lo que le decía antes, ya no quiere ver más a los hermanos, ya no quiere escuchar más al pastor, ya para ella todo es malo, pero no ha entendido, aún no se le ha revelado que todos pasaremos por lucha. Y el que tiene esa semilla bien sembrada, aunque sean las pruebas, las luchas, las aflicciones, esa persona se va a mantener, porque va a tomar esto como una prueba. Y Dios así lo ha puesto en su palabra, de que cada uno de nosotros seremos sometidos a prueba, mira, una prueba maravillosa en la cual que si nosotros la pasamos, nosotros vamos a ser, oye, cada día más fortalecidos en el Señor. ¿Lo tiene, mi hermana? Sí, Señor. Dice así 1:7, Primera de Pedro 1:7. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Amén. Pero esta persona que la palabra cae en el pedregal, que se hace esta similitud, esta persona no puede entender esto. En el momento de la lucha y de la prueba, la persona simplemente se apaga, se va. Por eso es que vemos a algunos hermanos que dicen, no, que el Espíritu Santo se contrictó y se fue. Que el Espíritu Santo se entristece y se apaga y se le desaparece a la persona. No, simplemente esta persona que dice la palabra lo dice clara, pero no tiene raíz, no tiene el Espíritu Santo, no tiene fortaleza de Dios en ese momento, simplemente ha sido una palabra que se recibió con gozo, se duró cierto tiempo en la iglesia, no fue que se perdió la salvación, simplemente que nunca la tuvo. Dice la otra similitud que tiene el 22, hermana. Amén. Dice así, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Amén. Fíjese, el que es sembrado entre los espinos, este es el que es el evangélico normal que de repente va a la iglesia, pero no, yo tengo que trabajar este domingo, no, mira, yo si no trabajo no puedo mantener a mi familia, pongo malas cosas, de mis afanes del mundo los pongo por encima de Dios, no creo en la palabra de Dios que Dios me va a suplir a mí mis necesidades. El engaño, el dinero, dice que el engaño de este mundo lo tiene afliccionado, no puede aceptar a Cristo porque no tengo tiempo para Cristo. No, todavía no es el tiempo, yo tengo muchas cosas que hacer, yo tengo que estudiar, yo tengo que organizarme en mi vida, yo tengo que tener cosas, yo tengo que tener casa, yo tengo que tener dinero, yo tengo que tenerlo todo, porque si no lo tengo todo todavía no puedo aceptar a Cristo. Vemos este tipo de personas que el engaño de la riqueza lo ahogan la palabra.
y esa palabra no surte el efecto. Y estos 3 ejemplos que tomó nuestro Señor aquí para ponerlo, son los mismos ejemplos que hoy en día existen dentro de las congregaciones, dentro de nuestras vidas cotidianas al momento de predicar la palabra. Muchas veces le predicamos a una persona y la persona nos ignora, que es el de la ave que se llevó la semilla. Vemos a otra persona que le predicamos y acepta la palabra con gozo y te dice, sí, mañana voy a la iglesia, gloria a Dios, sí, tienes razón, y se sienten quebrantados porque sienten que el mensaje que se llevó fue para ellos. Y en ese momento hasta hacen oración de fe, pero después dice la palabra que eso nunca tuvo raíz. Y está la otra que el afán del mundo, el afán del dinero, el afán de las ambiciones, el crecimiento material, el crecimiento personal no le permite ver. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser por revelación. Esto aquí tiene que haber una revelación de Dios, pero nosotros, aquí Jesús, a pesar de que da todas estas parábolas, no le dicen a ustedes, no le prediquen a esas personas, no se tomen el tiempo, no malgasten su tiempo de predicarle a esas personas. En ningún momento Jesucristo le dice esa palabra a los discípulos. Él le dice, le predicaba a todo el mundo, y así estamos en la obligación de nosotros predicarle, que de repente la palabra que nosotros llevemos cae en tierra fértil. Oye, gloria a Dios, aleluya, Dios fruto. Oye, gloria a Dios, aleluya, nos alegramos por esas personas, nos alegramos por ese hermano o esa hermana que haya aceptado a Cristo y esté creciendo en Cristo. Amén. Pero por los demás, oye, ¿qué nos queda? Nos queda orar y pedirle al Señor. Hermana, le hace el versículo 23 que lo dejamos por fuera. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Gloria a Dios. Este es el que el Señor tenía propósito para esa Gloria a persona. Dios. Por eso es que el Señor no nos manda a nosotros hacer excepción de personas, porque nosotros no conocemos. El que conoce es Dios. Nosotros vemos con unos ojos físicos, unos ojos que vemos todo lo visible. Nosotros a veces sacamos conclusiones de lo que vemos, pero Dios, que es el que conoce, el que escudriña las mentes y los corazones, es el que conoce cuál es la tierra fértil y cuál no. Mi hermana Yanek, Amén. ¿qué quiere opinar sobre esto? Bueno, gloria a Dios. Fíjate que te dice que, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno, fíjate, este es el que la oye y la entiende, hermano. 2 cosas, fíjate que podemos notar 2 cosas aquí. El que la oye y la entiende. Este es el que dice, el que va a producir esa cosecha, hermano, es el que va a dar fruto, es el que va a dar fruto digno de arrepentimiento, de que se ha convertido, del que el poder de Dios lo ha transformado, lo ha cambiado. Y este es el que dice que da fruto al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Una totalidad, hermana, una completa totalidad de convertimiento y de arrepentimiento, el que está fundamentado, hermano, el que se fundamenta en la palabra. Gloria a Dios. Amén. Por eso que el Señor luego le habla de la parábola de la cizaña. Sí, Señor. Vemos dentro de la iglesia, podemos ver hasta todos estos ejemplos, hermanos que vienen y van, otros que se estabilizan, otros que se mantienen en la obra, pero el Señor les dice, incluso el Señor no le dice no prediquen la palabra, el Señor le dice no, con la siguiente parábola que vamos a leer en el capítulo 13, 24 al 30, el Señor lo que le dice, no se preocupen ustedes en escoger cuál es la cizaña y cuál es el trigo, prediquen la palabra. Amén. Y en el tiempo de la siega, el Señor enviará ángeles y ellos se van a encargar de recoger lo que es cizaña, echarlo en el horno de fuego, y lo que es trigo llevarla al sitio donde va a ser llevado a la gloria de Dios, a donde va a recibir su galardón. Por eso es que nosotros, mira, el Señor en este capítulo 13 es maravilloso, porque el Señor nos habla completo, nos trata como semilla, nos trata como un árbol, como un fruto, nos trata como algo, como la palabra que se le llega a la persona que no la acepta, pero no nos dice en ningún momento, no le predique, no te pongas a escoger cuál es la tierra. Ese es el agricultor. Si yo compro una parcela, yo voy a comprar la parcela que tenga la tierra más bonita, y voy a tratar la tierra y voy a sembrar mi semilla secularmente de maíz, de cualquier grano que yo quiera. Soy yo. Pero Dios nos está diciendo a nosotros que salgamos y predicamos, seamos emanadores de esa luz que hemos recibido. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Amén. Nosotros hemos recibido el ministerio de la reconciliación, y con ese ministerio de la reconciliación nosotros estamos en el deber de seguir expandiendo la palabra del reino, el evangelio del reino, el evangelio de salvación, el evangelio que da vida. Amén. Amén. Vamos a leerlo, mi hermana, para leer después los mensajes. Vamos a leer ¿dónde? 13 del 24 al 30. Amén. Jesús le contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró
buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo. Les respondió. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, le contestó. No sé que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Amén. Podemos ver aquí claramente que el Señor no dice en ningún momento ni que saquen, ni escojan, ni no, le está diciendo claramente, eso no es obligación de ustedes. Exacto. Esa es obligación de mi Padre, de agarrarla en su tiempo, en el momento en que Dios decida, va a venir y va a recoger la mala hierba, la cizaña, dice que la va a amarrar y la va a echar en el fuego, y la otra, el trigo, la va a recoger y la va a poner en el granero, Exacto. en el sitio que Dios tiene preparado para su iglesia, pero es Dios. Nosotros no estamos en facultad de hacer eso. Vemos hoy en día que muchas iglesias dicen: oye, no, este no es de Dios, porque la palabra que yo enseño es de salvación, ¿no? Y que tú tienes que bautizarte en mi iglesia porque yo sí tengo sana doctrina verdadera, y si tú te bautizas aquí tú no te vas a perder, ¿no? Que esos hermanos predican pura falsa doctrina, o mira que estos hermanos que están aquí dentro de la iglesia, mira cómo se comportan, no, vamos a echarlos fuera, ¿no? Nosotros no estamos en la facultad de decir quién es salvo o quién no es salvo, es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Quién va a ir al reino de los cielos o quién no? ¿Quién va a recibir la salvación o quién no? ¿Quién va a estar en esa tierra nueva, en ese cielo nuevo o quién no? ¿Quién va a ir al infierno y quién sí va al infierno y quién no? No, nosotros no estamos en esa capacidad de decidir, eso lo decide Dios. Nosotros tenemos la obligación de continuar. Amén. Sembrando la palabra, regando la palabra, continuar en esta labor que el Señor ha puesto en nuestras manos de expandir el evangelio. Hermana Yane, vamos a leer los mensajes que tiene por ahí. Ok, vamos a tener el espacio para leer los mensajes pues en esta tarde, y comenzamos con este que dice: buenas tardes, hermana, le voy a hacer una pregunta. Cuando yo leo la palabra me da escalofrío y no le entiendo, y yo digo: bueno, Señor, que sea su voluntad. Amén, no, mi hermana, pídele al Señor ¿es una hermana? Sí, es una hermana. Pídele al Señor que le ayude y que le dé revelación, iluminación de la palabra. Muchas veces nosotros también no es escalofrío, a veces la misma carne, que a veces uno tiene tanto afán, tantas cuestiones, preocupaciones, y eso del escalofrío, oye, gloria a Dios, pídele al Señor y pídele a Dios que le dé tiempo para leer la palabra y le dé fortaleza, mi hermano. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. De la radio, agradezco por favor la oración por Alfredo Emilio Parra, porque se le llenan los pulmones de líquido, para que el Señor Jesús lo sane de todo dolor y lo fortalezca espiritualmente y le sirva al Señor Jesús. Amén. Alfredo Emilio Parra. Amén. Estaremos orando por él en la congregación. Amén. Ok, vamos a leer aquí, se vuelve a repetir. Ya va, hermano. Bueno, buenas tardes, hermano, Dios les bendiga. Pido oración por mi esposo Gerson y por su trabajo, que gracias al Señor consiguió empleo y que el Señor le ablandó su corazón. Bueno, el estudio, Dios les llene de bendiciones. Por su esposo Gerson. Para que el Señor le ayude en su trabajo. Sí. Ok, amén. Estaremos orando por él. Disculpe, oí mal, soy Grace, es que no puse atención, está muy clara su tema. Amén, gloria a Dios. Eso, así es, hermanita, muy buenas sus respuestas. Gloria a Dios. Dios bendiga a mis hermanas, amén, totalmente de acuerdo. Dice la Biblia que la palabra de Dios son perlas. Dice: no le echéis las perlas a los cochinos. Dura palabra, hermana. Teresa de Cuba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. También mi hermana pidió la oración por mi nietito Manuel Isaac. Oyéndolo hablar me acaba de decir que Jesús no lo cuida a él porque él tiene pesadillas. Gloria a Dios. Nieto, este es el nieto de la señora. Sí, ese es el nietico. Vamos a estar orando por él.
Dios le bendiga, pastor, excelente enseñanza, una precisión. Se dice rudimento, no rudimiento. En el amor de Gracias por la Cristo. corrección. Amén. Dios le bendiga. Buenas tardes, hermana. Le voy a hacer una pregunta. Cuando yo leo, ya ya lo leímos. Bueno, gloria a Dios. Mensaje incompleto, gloria a Dios. Ok, hermana. Ya va, hermana. Gloria a Dios. Yo creo que estos son todos los mensajes, hermana. Creo que estos son los mensajes hasta Bueno, ahora. como por aquí nos acaban de decir que nos quedan poco mensaje, poco tiempo, vamos a leer, vamos a ubicarnos aquí, hermana, en lo que estábamos leyendo en Primera de Corintios capítulo 3. Muy importante eso que usted leyó hace rato. Amén. Diciendo sobre cómo nosotros vamos a edificar. Fíjese usted que dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero Amén. cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Y si sobre el fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosos, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Amén, gloria a Dios. Aquí, como usted acaba de leyó ahora y dio su opinión, hermana, aquí está hablando del fundamento que vamos a colocar nosotros como predicadores de la palabra. Si la palabra que nosotros llevemos del reino, si esa palabra de salvación está fundamentada en lo que es los milagros, la prosperidad, la salvación personal y no la salvación espiritual, podemos ver que aquí nos ponemos y nos metemos en problemas con Dios, porque en algún momento Dios nos va a llamar o dice que nuestra obra será puesta a prueba. A prueba. E igualmente cada uno de nosotros como oidores de la palabra, muchas veces nosotros nos enfocamos solamente en ser oidores de la palabra, Señor. y no predicadores de la palabra. No hacedores, como dice. Sí, no hacedores Somos de la oidores, mas no palabra. hacedores, sí. Amén. Y cada uno de nosotros como predicador de la palabra o como oidor de la palabra, nosotros tenemos que llevar ese ejemplo cada día de mantenernos allí en esa fortaleza, en esa predicación de la palabra, de una sana doctrina. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos en lo que son las peleas, las discordias entre las hermanas que usan la falda, en las hermanas que no usan la falda, en las cuestiones de ¿cómo que se llama esto? De las denominaciones de las iglesias, de cuál es la denominación que son salvas, cuáles son las que no son salvas, dejando por fuera lo que realmente importa, que Sí, es la señor, predicación, que lo que realmente importa, que es la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también otra cosa que queremos poner a acotar aquí son las pruebas que cada uno de nosotros vayamos a tener en Amén, nuestras gloria a vidas. Dios. Que cuando nosotros tengamos una prueba, nosotros tenemos que tomar esa prueba como una prueba de fe, como lo leyó la hermana en Amén. el libro de Primera de Pedro capítulo 1:7. Dice que nosotros vamos a ser probados por diversas pruebas. Diversas, ¿qué quiere decir? Que cada uno va a tener una diferente prueba. Claro, Cada uno variedades. sí, amén, va a tener una distinta tribulación. Entonces en esos momentos de prueba es donde Dios va a probar nuestra fe como a oro fino, lo dice la palabra. Y cada uno de nosotros tenemos que ponernos cada día en orden con Dios, pedirle al Señor que nos dé fortaleza, Amén. para que nosotros podamos cumplir con este trabajo al cual Dios nos ha llamado. A Dios nos llamó a cada uno de nosotros con el propósito de seguir predicando la palabra, Amén, de gloria a seguir Dios. expandiendo el evangelio, de llevarle esa salvación, esta palabra de salvación a cada uno que la necesite, Amén. sin escoger ni mirar cuál es la persona. Amén. Dígame. Vamos a leer estos dos últimos mensajes, hermana, para terminar, para que usted despida ya Mira, buenas tardes, hermana, para que oren por mí y mi familia. Me llamo Lady, me estoy separando y soy nueva oyente. Y el otro dice, buenas tardes, pido la oración por Edwin, que está hospitalizado con neumonía, tan solo tiene 3 añitos. Lady se está separando. Sí. Ujú. Amén. ¿Y el otro muchacho? Y el otro, el del bebecito que tiene 3 añitos, que está hospitalizado con neumonía. ¿Cómo se llama?
Dice, ya va, hermanita, ya se me fue el mensaje. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, como les seguía diciendo, tenemos que mantenernos fuertes, mis hermanos, mantenernos fuertes cada día en esta lucha. Mira, no es fácil, el Evangelio no es fácil, el Evangelio es un camino difícil, la palabra nos los dice, Jesús nos los dijo, nos dijo que Gloria a nosotros Dios. no íbamos a tener, o sea, no íbamos a tener una vida normal como la demás personas del mundo, porque Dios no nos dijo a nosotros que nos iba a sacar del mundo, nos dijo que nos guardara del Amén. mundo. Y la única manera de mantenernos guardados del mundo es por medio del Espíritu Santo. Por eso Sí, es que no Señor. nos mantenemos en el pecado como se mantienen las demás personas. Por eso es que muchos no entienden que Dios no nos cambió a nosotros físicamente por completo, sino la renovación es espiritual, mentalmente. Pero necesitamos obligatoriamente mantenernos en la congregación. En los momentos de dificultad tenemos que congregarnos más Amén. todavía, Gloria a Dios. porque la palabra nos dice que si en algún momento nuestra fe va a ser probada, con aflicción es que la fe, con persecución es que la fe va a ser probada. En algún momento nosotros vamos a tener esas aflicciones y en ese momento tenemos que mantenernos unánimes. La palabra dice que tenemos que orar los unos por los otros. Amén, gloria a Dios, sí, hermana, o hermanos que nos escuchan, pues son necesarias, las aflicciones son necesarias. ¿Para qué? Para aprobar, como dicen las escrituras, nuestra fe. Solamente le restamos pues decirle, el consejo es ese, ¿ve? Que Dios les bendiga y les guarde también esta tarde, ¿ve? Amén. Y bueno, le damos gracias a Dios por usted que estuvo allí, mi hermano, escuchando esta hora y media aquí en el programa La Luz de la Palabra por su emisora 92.7 FM. Y le damos gracias a Dios porque contamos con la iglesia Palabra de Vida, Amén. que es la que colabora también con los pagos de las mensualidades de aquí del programa. Le damos gracias también a Dios por la colaboración de Inversiones El Shaddai, por la librería cristiana El Mayor de Mis Sueños y por la charcutería Ramerward. Le damos gracias a Dios, a usted que estuvo en esta tarde. Lo invitamos para el lunes sintonizar nuevamente el programa La Luz de la Palabra con el pastor Jesús Romero. Hasta luego, Dios les bendiga. Amén.